saludo para los pregoneros de todo mi corazón. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal Pregonero Informa, servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, vámonos de lleno a la información. Y es que vuelve a reaparecer este miserable expresidente Felipe Calderón. Y tal parece que le fue mal en esta cumbre de ultraderecha, que dicho sea de paso, el día de ayer les presenté que también participó Xóchitl Gálvez en varios temas, pero estuvieron ahí los dos. Al señor Felipe Calderón, sí, a este que inició la guerra contra el crimen organizado, y decimos que inició, porque ya sabemos todos que su mano derecha, sí, Genaro García Luna, pertenecía, daba las órdenes y era parte de este crimen organizado. Es decir, que todo fue una simulación en donde se protegía a un grupo y se atacaba a todos los demás. Este señor, con esa estrategia, acabó con la vida de miles y miles de mexicanos. Y ahora que salga a decir que nunca supo nada, eso no se lo cree absolutamente nadie. Este es un miserable. Y no por nada el señor no se atreve a pisar México. Y no por nada el señor se la pasa simplemente en España. Ah, también estuvo ahí Aznar. Digo, entre ellos se siguen respaldando. Pero tal parece que al señor le enchiló la presentación de esta moderadora, conductora, como le quieran ustedes llamar. Digamos que conductora, porque pues un debate así tal cual no hubo para que haya una moderadora. Da su introducción del señor Felipe Calderón en donde le dice ese mito donde usted hizo un combate, una guerra al crimen organizado, y eso le enchiló al señor. Miren la cara donde se enchiló Felipe Calderón, este mentiroso de primera, que sigue apareciendo, sí, nada más en espacios en donde está la ultraderecha queriendo mentir y decir que él hizo todo para el bien de México. Nos ahorramos ahí el saludo, ¿verdad? Pero así se lo agarraron también en la cumbre. Compañeros, es una conversación acá para terminar de reforzar. Vamos a iniciar con el presidente Felipe Calderón, abogado. En su presidencia fue un hito el inicio de la guerra contra el narcotráfico, así lo recordamos, y eso precisamente se enmarca dentro del tema que hoy tenemos, que es combate, ¿verdad?, al crimen organizado y fortalecimiento a la seguridad ciudadana. Entonces, yo creo que en ese entorno, ¿quién más para conversarnos sobre este tema, presidente? Entonces, tiene usted la palabra. Sí, yo te digo, un segundo. Bien, buenas tardes. Primero que nada, muchas felicidades a todas y a todos ustedes, sobrevivientes de esta extenuante jornada que hemos tenido. Felicidades a quienes han intervenido. Qué gusto saludar a mis colegas expresidentes. Y yo voy a abordar el tema tratando de responder una pregunta que anda por acá, por el Cono Sur. ¿Por qué nos pasa lo que no nos pasaba? Antes no había violencia, antes no había homicidios, antes no había extorsiones. ¿Y por qué? Y así dijimos muchos los mexicanos. Yo voy a tratar de explicar ese por qué, empezando por agradeciendo a la moderadora su presentación. Yo soy abogado, pero también tenía alguna vocación o admiración por los economistas, como Sebastián Piñera. Entonces también estoy en una maestría en economía y otra en administración pública, por el fervor que yo tengo al servicio público, que no es un tema de los políticos, sino de todos los ciudadanos. Diciendo eso, debo decir que uno de mis grandes fracasos es que yo no pude cambiar esta idea de la guerra contra las drogas o la guerra de Calderón. Es un fracaso mediático, déjenme decirlo así. Es una etiqueta que me pusieron mis adversarios. Y no, mi objetivo no era acabar con las drogas ni era hacer una guerra. Jamás declaré una guerra porque tiene una connotación negativa. La guerra es contra la paz, ¿no? Sin embargo, en política, el que le pone nombre a las cosas, desgraciadamente, es el que gana. Y yo, si algo perdí, fue eso. Así que no es, ni fui yo, por lo menos, el que acuñó eso.
La mía era una pelea por la seguridad de los ciudadanos, en eso estamos de acuerdo. Y la mía era una pelea por el Estado de Derecho, the rule of law, que en términos económicos, como demostró el maestro Robert Barro, colega seguramente de Sebastián en la Universidad de Harvard, hay una correlación directa entre Estado de Derecho y crecimiento económico. Después de la Segunda Guerra Mundial hasta los 90s, el Estado de Derecho explica más o menos una diferencia de 35% de crecimiento en el PIB por década. Los países que crecen más no son los que tienen más cobre, no son los que tienen más carne, no son los que tienen más petróleo, no son los que tienen más soya. Los países que crecen más son los que tienen más Estado de Derecho. Y dicho, les voy a pedir a los muchachos que pueden poner la presentación, porque voy a tratar de explicar desde mi punto de vista, desde lo que me pasó a mí, qué es lo que está pasando en América Latina y por qué tenemos esa tasa que mencionaba Dionisio, del mayor número de muertos y de violencia en todo el mundo. Primero, ¿qué encontré yo a la hora que llegué a la presidencia y qué estoy viendo que está pasando en América Latina? Y lo que está pasando, si quieren usarle palabra drogas, narco, muerte, etcétera, lo que está pasando es lo que tiene que entenderse más allá de todo eso, se llama captura del Estado. Esa es la amenaza a la seguridad nacional. No es el fumar marihuana y no es el asaltar, es la captura del Estado y la voy a explicar. ¿Qué encontré yo cuando llegué a la presidencia? Primero, el crimen organizado se estaba apoderando de pueblos y ciudades, se los estaba comiendo. Antes no pasaba, ahora pasó en México y ahora está pasando en Ecuador y por eso matan a un candidato y estoy seguro que está pasando en Argentina y por eso hay violencia en Rosario y por eso está pasando en muchas partes. El crimen organizado se está apoderando de los pueblos y ciudades. Segundo, las instituciones como los conocemos están carcomidas, así las encontré yo, por la corrupción. Una corrupción que era antes recibir dinero a cambio de pasarse una luz en el semáforo. Cuando esa corrupción es por pasar una tonelada de cocaína en el mismo semáforo, estamos hablando de una dimensión muchísimo mayor. Y tercero, la política de los gobiernos en México y probablemente en otras partes era una política de mirar para el otro lado. Es decir, la recomendación, yo mismo recibí, con eso no hay que meterse. Mirar para el otro lado, dejarlos pasar, no pasa nada. Y por otra parte, yo vi dos procesos paralelos que hoy veo en América Latina. Por una parte, uno descendente. Las instituciones de seguridad y justicia están cayendo, están colapsándose rápidamente. Y por otra, el crimen organizado está creciendo arrolladoramente en fuerza, en organización, en dispersión, en comunicación, en tecnología, en influencia, etc. La clave es parar estos procesos y revertir esas flechas. ¿Qué son las circunstancias que había en el 2006, cuando yo entré a la presidencia? ¿Y qué es lo que siguen en América Latina que son distintas del pasado? Una, hay un nuevo modelo de negocio criminal. Yo tampoco soy empresario, como dijo Gerardo Bongiovanni, pero sí recuerdo de mis clases de organización industrial allí en el ITAM, que el valor agregado de un negocio es distinto, depende a lo que te dediques. ¿Cuál es el valor agregado en el viejo modelo? Este nuevo modelo, ojo, también es clave para entender lo que está pasando. Hay una evolución relacionada a las drogas. El viejo modelo, ¿cuál es? El narcotráfico, es decir, literalmente es el tráfico de narcóticos a Estados Unidos. Ese es el viejo modelo. El nuevo modelo, ¿cuál es? Narcomenudeo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es enorme. Ustedes lo sufren, ¿por qué? Porque dicen Argentina o Chile o Ecuador no están en la ruta de la coca hacia Estados Unidos. ¿Qué está pasando? Porque ese modelo ya no es el exclusivo. Ahora el nuevo modelo adicional al viejo de tráfico de drogas es la venta de drogas. ¿Cuál es la diferencia? Es un poco como exportar toneladas de café de Colombia al mundo a poner Starbucks en todo el mundo. ¿Es el mismo modelo del negocio? Por supuesto que no, puede ser el mismo café, pero el valor agregado es distinto en cada negocio. ¿Dónde está el valor agregado en el narcotráfico? Está en la logística y en el transporte. ¿Cómo transportas una tonelada de cocaína del Amazonas hacia México o de Acapulco a Tucson en Arizona? Y otro va a decir, el valor agregado está en la logística. ¿Cómo meter esa tonelada en un autobús o en un camión, en un doble fondo? Meterlo a la carretera, pasar la frontera, sobornar a un agente americano y entregarlo en Tucson. Logística y transporte, ahí está el valor agregado. Ahora, esa misma tonelada de cocaína, amigas y amigos aficionados a los números, digamos que ustedes las tienen que vender en una ciudad, la misma tonelada en bolsitas de 1 gramo. ¿Cuántas bolsitas tienen que vender? ¿Rápido? ¿Tenemos algún voluntario? ¿No? Yo les digo, 1 millón de bolsitas. Y eso, si no cortan, como se dice que es echarle un poquito de harina a la coca, 1 millón de bolsitas. No es lo mismo trasladar una tonelada en paquetes, que es logístico de transporte, a vender 1 millón de bolsitas en las esquinas o en los distribuidores de pizza cada semana o cada mes. El negocio es distinto, entonces la logística es de punto de venta. El concesionario de una franquicia de Starbucks necesita controlar la temperatura del café, si está el pastel de zanahoria en el mostrador, el color del stand, el estado de las sillas, el estado de los baños, el control del punto de venta, cobrar la venta de la droga en el punto de venta, es el nuevo modelo de negocio. Y eso hizo cambiar
la actuación del crimen organizado. Antes, ¿qué controlaban? La ruta. Antes controlaban o la carretera, o donde ponían el barco, o donde ponen el submarino. Ahora, ¿qué controlan además de la ruta? Controlan el territorio. ¿Por qué? Porque para vender, colocar la tonelada de café necesitas ir al puerto. Pero para vender Starbucks necesitas un Starbucks. No, bueno, el experto en el tema, ¿cómo no? Si tuvo a García Luna todo su sexenio y era el que prácticamente dirigía todo. ¿Y quién era el jefe de García Luna? Felipe Calderón. No, bueno, por eso se sabe el control, el movimiento y la forma en cómo ellos operan. Más hundido no puede estar este señor, ¿eh? Esto es de lo más patético, ruin y nefasto que podemos ver. Se los presento porque este señor es el que todavía se la pasa dando recomendaciones a México para poder salir adelante cuando estuvo él, le dio, pero en la mouse. ¿Con qué cara? Bueno, solo estos de la ultraderecha le pueden creer a este carnicero, como lo han bautizado. De pena ajena al señor Borolas, ¿eh? ¿Quién le cree? ¿Quién le cree? Pero como están entre familia, pues nadie lo cuestiona. Bien hubiesen dicho, ¿y qué onda ahí con Genaro García Luna, que es el que en todo tu sexenio dirigió toda esa parte, toda esa logística de la guerra contra el crimen? Así es como se las gasta este señor. Y esto es lo que quieren que regrese este 24. Porque este es uno de los voceros en redes sociales de Xochitl Gálvez. Sí, este miserable. Nos vemos en una siguiente emisión, señores. Que sigan pasando un agradable día. Servido. Bien, Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí. Y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos. Hasta la próxima.